Es economista y tiene la generosidad de darnos unos minutos de su tiempo. Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto como siempre. Lo mismo digo, Gabriel. Bueno, ¿qué rescate haces de los anuncios del presidente de tono más general en el día de ayer? Veremos lo que nos dice mañana el ministro de Economía, así que termina hablando mañana, pero sobre todo este recorte que pretende hacer tan fuerte en la economía Javier Milei. Sí, a ver, él hizo un diagnóstico, digamos, una enunciación más política que técnica con un estado de situación. Básicamente definió una situación muy crítica, desde la dinámica sobre todo. Y lo que falta ahora es que nos digan cuál es el paquete, digamos, de medidas o cuál es el plan. Uno quisiera decir plan de estabilización, pero no necesariamente va a ser un plan de estabilización, no lo sabemos. Puede ser algún esquema de transición también a corto plazo. Para enfrentar esa situación y esa dinámica tan compleja a la que se refirió en el discurso, ¿no? Creo que ese es el principal punto. Bueno, por eso hoy tenemos un feriado cambiario, un virtual feriado cambiario en el mercado, por una normativa del Banco Central que salió medio a las apuradas, digamos. Hay un bache ahí entre ese diagnóstico de situación terminal y el paquete de medidas, que en la medida que se alargue no es bueno, digamos, porque suma nerviosismo, suma la idea de que hay una inconsistencia entre el diagnóstico y después cómo se enfrenta ese diagnóstico, ¿no? Porque si la situación es tan terminal, el plan de estabilización o el paquete de medidas debería ser contundente y rápido. Hoy cuando preguntamos por este tipo de medidas por parte del Banco Central y que se habían perdido a lo mejor 24 horas en hacer anuncios que podrían dar horizonte o cuando menos tranquilizar a todos, empezando por los mercados, alguien a través de sus redes sociales dijo, bueno, los periodistas deberían bajar un poco la ansiedad. ¿Es así o hubiera sido una buena señal que hoy ya hubiera un horizonte? A ver, si lo voy a decir a lo bestia, digamos, si el capitán del barco viene y dice que el barco se hunde y cuanto más tarde el primer oficial en venir a decir qué es lo que tenemos que hacer o para que el barco no se hunda o para ir a los botes salvavidas, la ansiedad va a ir en aumento, no en descenso. Y si viene un marinero y a todos los que se están empezando a poner ansiosos le dice no sean ansiosos, no se pongan ansiosos, peor todavía, digamos. O sea, no es una buena idea, pero bueno, puede pasar que no tengas los nombramientos. Una cosa es, o sea, el plan inicial que Caputo hablaron hoy a la mañana parecía óptimo, digamos, Milei asumiendo el rol de político ayer, dando el diagnóstico, justificando lo que se iba a venir, Caputo lo anunciándolo hoy a la mañana. Cuando se empiezan, de hecho ese era el plan inicial que ellos tenían, por algo tenían ese plan inicial. Cuando ellos empiezan a apartar de ese plan es cuando empieza a haber ruido, digamos. Eso es innegable. O sea, cuanto más se aparte, cuanto más tiempo pase entre esa definición tan tremenda, digamos, y los anuncios, más ansiedad va a haber. Gabriel, hablaste de la posibilidad de que lo que venga no sea definitivo, sino que haya un periodo de transición hacia otra cosa. ¿Eso va a impactar en el valor del dólar? Sí, porque justamente, de nuevo, estamos hablando sobre trascendidos, rumores, que es un problema también, ¿no? Pero lo que se viene hablando es que no habría una salida del cepo a la 2015, digamos, del control de cambios. No habría, para decirlo técnicamente, no habría una unificación cambiaria rápida como fue en 2015, tipo shock, sino un esquema de transición. Hay que ver con qué características, si hay alguna simplificación del control de cambios en ese esquema de transición, y luego sí una salida más adelante, y en el medio avanzar con el ajuste fiscal y avanzar con la reforma. O sea, si eso se confirmara, esto sería al revés que 2015, sería mucho más shock en lo fiscal y mucho más gradualista en lo cambiario. En 2015 fue al revés, en lo cambiario fue shock, en lo fiscal fue gradualismo. Eso está, o sea, está bueno si uno se mira contra el espejo de 2015. La historia, lo que pasa es que tampoco queda claro que sea eso, pero la historia argentina no tiene un buen récord con intentos de salida gradual de los controles de cambio. Los intentos de salida gradual de los controles de cambio han terminado mal en casi todas las ocasiones, por no decir todas.
Por eso yo no termino de decir que es una salida gradual del control de cambio, que probablemente lo que intenten es una simplificación inicial, probablemente por el lado de las restricciones cruzadas para los financieros y una unificación de lo que hoy es el desdoble en lo que es el dólar comercial, pero después haya, eso es una continuidad y no es que vayan saliendo gradual y que después haya finalmente una salida total del control de cambio. El problema es que los controles de cambio también son difíciles de sostener cuando ya están agotados, cuando ya te quedaste de reserva, así que tampoco es que tenés mucho tiempo para estar con ese esquema de transición. Y cuando además venís de una fuerte campaña en donde prometiste hacer una cosa totalmente diferente, había otra Sí, expectativa. a decir verdad, Milei nunca, el único que tenía un plan para salir o sea, para unificar el mercado de cambio rápido en su momento fue la Espina, que después de las PASO ya empezó a quedar descartado ese plan, ¿no? Y después ninguno de los otros tenía un plan de salida. Milei, para mal o para bien, siempre dijo que, por ejemplo, por eso algunos creen que lo pone de excusa, que primero había que solucionar, por ejemplo, el tema de las LELIQs para poder salir del... De hecho, la propuesta de campo, él siempre decía que lo bueno que tenía es que era el único que tenía una propuesta concreta para las LELIQs. Ahora pase. Gabriel, quiero preguntarte sobre otros temas que tienen que ver con la economía. ¿Qué niveles de inflación estás esperando en función de el ir pasando los días y seguramente actualizándose el tema de los precios? Ya, todo indica que la inflación de noviembre cerró entre 11 y 12 y pico por ciento. En el interior, aparentemente, las mediciones de los índices de estadísticas provinciales son más altas en el interior que en el AMBA. En la ciudad de Buenos Aires dio apenitas abajo de 12, digamos. En el interior está dando arriba de 12. Lo más probable es que el INDEC de en torno al 12, por lo tanto. Y en el arranque de diciembre estamos viendo una aceleración importante de la remarcación de precios. En parte porque se liberaron los precios por balotaje y eso impactó sobre la segunda quincena de enero y el arranque de diciembre, entonces va a cargar sobre todo en el índice de inflación de diciembre, y en parte también por un tema de expectativas, búsqueda de cobertura, así como los consumidores buscan comprar, adelantar compras y para cubrirse contra una posible aceleración de la inflación. El productor puede decir o no vender, o si te vende, vender un precio más alto para estar cubierto contra un posible salto de su precio de reposición. Al fin y al cabo, los dos comportamientos son iguales, pasa que depende de dónde se para uno del mostrador, se enoja con uno o con el otro, ¿no? Pero los dos están buscando cobertura, cubrirse, digamos, y eso alimenta la inflación. De hecho, lo que estamos viendo es un aumento importante de la velocidad de circulación de los pesos. Tuvimos, digamos, flujo de pesos que estaban en plazos fijos que fue a cajas de ahorro. Tuvimos el viernes una caída fuerte en la tasa de la caución bursátil. Eso quiere decir que hay pesos que estaban en pases, que se fueron a la caución, o sea, que ya salieron del Banco Central. O sea, hay todo un incremento de la preferencia por la liquidez en un contexto donde esa liquidez está girando cada vez más rápido. Eso explica en buena parte, digamos, por qué los precios se están acelerando. Gabriel, finalmente, no soy economista, pero tengo que preguntarte eso precisamente. ¿No me causó una buena impresión que arrancara todavía hoy Pelle como titular del Banco Central? ¿Esperabas que ya el nuevo titular del Banco Central estuviera en funciones? Y hubiera sido lo óptimo también, ¿no? Es raro que hoy entre Pese al Banco Central y el presidente haya cambiado, pero bueno, de nuevo, por eso el feriado cambiario. Hubiera estado bueno también que si eso iba a ser así, que el lunes se supiera que iba a ser feriado cambiario hace rato, digamos. Se podría haber previsto, ya se operó, el día de hoy ya se operó, porque se operó el T+1 y el T+2 en los plazos en el mercado de cambios. O sea, es una situación desprolija, que con todo, cuando se suma lo de Caputo, a la suspensión de los anuncios que iba a haber, por eso creo que siendo elegante, alimenta una idea de que hay una inconsistencia entre ese diagnóstico en el discurso de Milei y en el accional que estamos viendo a posteriori. En el discurso de Milei parecía que no había tiempo para nada, y después en la praxis, digamos, estamos viendo que hay tiempo para
dar los anuncios y hay tiempo para nombrar a los funcionarios, incluso el presidente del Banco Central. Gabriel, agradezco tu tiempo. No, al contrario, un gusto como siempre. Un saludo. Gabriel Camaño, economista. Tenemos más y se lo contamos enseguida.